Bien, chicos. Como segunda sesión vamos a hablar acerca de la introducción de la literatura. ¿Qué es la literatura? Según los que nos dice aquí, es la palabra que deriva del latín litera, que significa letra o lo escrito por su etimología, ¿no? También nos dice que está ligada a la cultura como manifestación de belleza a través de la palabra escrita. Entonces podríamos decir que la literatura es el arte de la expresión escrita o hablada, ¿no? Siguiendo, vamos a conocer en este caso los tipos de lenguaje literario, ¿no? Según las obras literarias, presentan un en especial, ¿no? De lenguaje al que podemos llamar lenguaje literario. En este caso nos dice que es un procedimiento del cual hacen uso los autores para embellecer y dar originalidad a sus textos. Cuando nosotros hablamos de denotación, nos dice que es el significado de una palabra fuera de cualquier contexto. Y también que es el significado literal de una palabra tal como se presenta en el diccionario. Miss, pero yo no entendí eso. Entonces vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo en este caso digo vivir como un perro, comer comida de perros y dormir como perros, ¿no? Es como que un significado de una palabra fuera de contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo digo ser una piedra en el zapato, ¿no? Es también un significado fuera del contexto, pero también es muy utilizado. Cuando nosotros hablamos del término connotación, nos dice que es una manera de inferir sentido a las palabras o mensajes, ¿no? También nos dice que es la incorporación de significados subjetivos a la denotación. También que el intérprete añade una significación nueva al signo, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos decir, me siento como en Navidad. Si nosotros lo pasamos a una connotación, esto quiere decir que el hablante se siente en familia, ¿no? Es en este caso la manera de dar sentido a las palabras a través de mensajes, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, vamos a poner, ¿no? Ser piedra en un zapato. Ser piedra en un zapato, ¿de qué estamos hablando? De una denotación. Pero si lo pasamos a una connotación, quiere decir que es ser una molestia, ¿no? Un impedimento o fastidioso para la persona. Es por eso que también se utiliza esta expresión, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a repetir, si yo digo me siento como en Navidad, en una denotación sería que el hablante quiere decir que se siente como en diciembre, ¿no? Y en una connotación que el hablante se siente en familia, ¿no? Se siente con calor familiar, con unión familiar, ¿no? Eh, a ver, siguiendo. Cuando nosotros hablamos también del lenguaje connotativo, da predominio a la función expresiva del lenguaje. También la preponderancia de la función poética del lenguaje a favor de una expresión bella y sugerente, ¿no? Y también el uso del lenguaje connotativo en el que las palabras se cargan de significados subjetivos, ¿no? Como anteriormente estábamos hablando acerca de la piedra del zapato y también de la Navidad. En este caso, ¿cuáles son las diferencias? Quizá en una no tiene mucho sentido, pero en la otra es como que existe cierto sentido en las palabras que quiso decir, ¿no?
Cuando hablamos del lenguaje denotativo, nos dice que es el predominio de la función representativa o referencial del lenguaje, ¿no? La información se presenta de manera concisa, ¿no? Y se evitan los adornos y calificativos. Por ejemplo, vuelvo a dar el mismo ejemplo, ¿no? Ser una piedra en el zapato. Aquí dice que la información se presenta de manera más concisa, es decir, eres una molestia, ¿no? Y ya sin decir muchos adjetivos, ¿no? Cuando hablamos también dice del uso de un lenguaje denotativo que expresa lo que desea decir de manera eficaz y exacta, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de denotativo, podría decir el pollo frito me cae muy mal. Es una manera eficaz y exacta, ¿no? Es de una manera directa, sin mucha expresión. Por ejemplo, otro ejemplo sería, ¿no? Está cayendo gotas de agua. Es conciso y es exacto. No hay ningún tipo de expresión indirecta, ¿no? También podríamos decir, la escena que más me gustó fue el final. Son ejemplos del término denotativo, ¿no? También, por ejemplo, vayamos al lenguaje connotativo, ¿no? Con ejemplos para que sea una explicación mucho más exacta. Por ejemplo, los chicos me sacan canas verdes, que es, ¿no? En este caso no se entiende muy bien, ¿no? Pero si lo pasamos al lenguaje denotativo, quiere decir, los chicos me hacen renegar mucho o me hacen enfurecer. Pero sin embargo, en el lenguaje connotativo, quiere decir, ¿no? Otro tipo de palabras, ¿no? Con otro tipo de significación. A ver, otra, otro ejemplo podría ser, naciste en cuna de oro, ¿no? Sería un lenguaje connotativo. Y si lo pasamos a denotativo, esto quiere decir que sus padres de repente tienen una buena estabilidad económica, ¿no? Ven cómo va cambiando, ¿no? De esta manera, el lenguaje denotativo es una expresión de manera eficaz y exacta, ¿no? En cambio, en el lenguaje connotativo es un predominio a la expresión del lenguaje. Es decir, que son diferentes. ¿Ya, chicos? Cuando nosotros hablamos de los elementos de la comunicación, aquí nos indica que es un proceso mediante el cual se puede transmitir información. Es lo que yo estoy haciendo con ustedes, ¿no? Al momento de explicarles la clase, estamos entablando una transmisión de información y también la comunicación, ¿no? Entre algunos de estos, ¿no? Según los elementos de la comunicación literaria, en este caso es el emisor, ¿no? Es la intención estética, ¿no? Crear y belleza. Y el receptor, ¿no? Que tiene que ser en verso o prosa, ¿no? Eh, Como retroalimentación vamos a responder las siguientes preguntas, ¿no? No tienen que ser muchas o no tienen que ser todas, sino algunas para de esta manera recordar, ¿no? ¿Qué planteó Roman Johnson, ¿no? En este caso, Roman Johnson, vamos a practicar. ¿Qué planteó Roman Johnson? A ver. Los componentes del proceso de la comunicación, ¿no? ¿Cómo es que se da esto? Después, ¿qué significa etimológicamente literatura o de dónde proviene, ¿no? Litera, ¿no? En este caso es que viene del latín y se infiere como obra literaria. Y por último, ¿cuáles son los elementos de la comunicación literaria, ¿no? Como les había mencionado, están entre estas, emisor y el receptor. Bien, chicos, ahora como nosotros hemos practicado y ya más o menos hemos entendido lo que quiere decir la introducción a la literatura,
Sigamos de esta manera practicando porque siempre a medida que vayamos practicando, vamos a ir aprendiendo nuevas cosas. Espero la pequeña clase de hoy y pequeña explicación que les he podido brindar haya sido de su agrado y sobre todo se lleven un conocimiento previo de estas.